Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper contenta de tenerlos por aquí hoy. En el vídeo de hoy vamos a sumergirnos en un drama turco que estoy segura que muchos de ustedes conocen y aman, Aşk Memnu, o como se le conoce en español, Amor Prohibido. Vamos a explorar las intrigas, las pasiones, y sobre todo, las tensiones sociales que hacen de esta telenovela un verdadero drama épico. Si eres fan de las series turcas, o simplemente disfrutas de las historias llenas de romance y drama, este vídeo es para ti. Y si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos sobre series, películas y todo lo que nos gusta. Así que acomódense, pónganse cómodos y vamos a empezar. Amor Prohibido no es simplemente una telenovela más, es un fenómeno cultural que ha cautivado a audiencias alrededor del mundo. Se basa en la novela homónima del escritor turco Halit Ziyawaklgil, publicada a principios del siglo XX, aunque la versión televisiva que conocemos está ambientada en la Estambul moderna. La historia gira en torno a Biter Ziyagil, una joven hermosa y codiciada que, tras la muerte de su padre, se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico y mucho mayor que ella. Adnan, por su parte, es un hombre de la alta sociedad estambulí, dueño de una impresionante mansión a la que Biter llega como la nueva señora de la casa. Pero aquí es donde la cosa se complica. En esa misma mansión viven también Nihal, la hija adolescente de Adnan, Bülent, su hijo menor, y Belul, el atractivo y mujeriego sobrino de Adnan, a quien éste ha criado como si fuera su propio hijo. La presencia de Belul desata una tormenta de emociones en Biter, quien, a pesar de estar casada con Adnan, se siente irresistiblemente atraída por el joven. La diferencia de edad entre Biter y Adnan, la palpable falta de amor en su matrimonio, y la juventud y atractivo de Belul crean una mezcla explosiva. Biter, resentida con su propia madre, Firdevs, una mujer ambiciosa y manipuladora que también intenta seducir a Adnan, ve en Belul una escapatoria, una oportunidad de vivir una pasión que su matrimonio no le ofrece. La relación entre Biter y Belul comienza como un juego de miradas y coqueteos, pero rápidamente se convierte en una aventura amorosa clandestina llena de riesgo y peligro. Deben ocultar sus sentimientos y encuentros a Adnan y al resto de la familia, lo que genera una tensión constante y un ambiente asfixiante en la mansión Ziyagil. Cada mirada robada, cada encuentro secreto, cada mentira piadosa se convierte en una bomba de tiempo a punto de estallar. Pero Amor Prohibido es mucho más que un simple romance prohibido. Es una exploración profunda de las clases sociales, las expectativas familiares y las presiones que enfrentan las mujeres en la sociedad turca. La serie nos muestra el contraste entre la opulencia y el lujo de la alta sociedad estambulí y las vidas más modestas de aquellos que trabajan para ellos. También nos presenta personajes femeninos complejos y multifacéticos, como Biter y Firdevs, que luchan por encontrar su lugar en un mundo dominado por hombres. Biter, en particular, es un personaje fascinante. No es simplemente una villana o una víctima, es una mujer atrapada en las circunstancias, que busca amor y felicidad pero que en el camino, toma decisiones que tienen consecuencias devastadoras. Su ambición, su resentimiento y su pasión la llevan a cometer errores que la destruyen a ella y a todos los que la rodean. Belul, por su parte, es un personaje mucho más ambiguo. Es encantador y seductor, pero también inmaduro e irresponsable. Se deja llevar por sus impulsos y no mide las consecuencias de sus actos. A pesar de sentirse atraído por Biter, es incapaz de comprometerse completamente con ella y prefiere mantener su libertad. La diferencia de clases también juega un papel importante en la historia. Adnan representa la vieja aristocracia turca, mientras que Biter proviene de una familia adinerada pero socialmente inferior. Su matrimonio es en parte una forma para que Biter ascienda socialmente, pero también la coloca en una posición incómoda, donde siempre se siente juzgada y cuestionada. Además del romance prohibido y las tensiones sociales, Amor Prohibido destaca por su impecable producción, su cuidada dirección y las actuaciones magistrales de sus actores. La ambientación, el vestuario y la música contribuyen a crear una atmósfera de lujo y sofisticación que contrasta con la oscuridad y el peligro que acechan bajo la superficie. La serie es un festín visual, con escenas grabadas en la impresionante mansión Ziyagil, a orillas del Bósforo, y en otros lugares emblemáticos de Estambul. El vestuario de los personajes es elegante y sofisticado, reflejando su estatus social y su personalidad. La música compuesta por Toygariki es melancólica y emotiva, y subraya las emociones y los conflictos de los personajes. Pero sin duda uno de los mayores atractivos de Amor Prohibido son sus actores.
Beren Saat, quien interpreta a Viter, ofrece una actuación memorable, transmitiendo la complejidad y la vulnerabilidad de su personaje. Quan Tatl-Tu, quien interpreta a Belul, encarna a la perfección el encanto y la irresponsabilidad de su personaje. Y Selçuk Yontem, quien interpreta a Adnan, ofrece una interpretación conmovedora de un hombre bueno y generoso que es traicionado por aquellos a quienes más ama. El final de Amor Prohibido es uno de los más impactantes y trágicos de la historia de las telenovelas turcas. No voy a revelar detalles para aquellos que no la han visto, pero puedo decir que es un final que deja una huella imborrable en el espectador y que te hace reflexionar sobre las consecuencias de nuestras decisiones. Amor Prohibido es una serie que te atrapa desde el primer momento y que te mantiene en vilo hasta el final. Es una historia de amor, de traición, de ambición y de redención. Es una reflexión sobre las clases sociales, las expectativas familiares y las presiones que enfrentan las mujeres en la sociedad. Es un drama épico que te hará reír, llorar y reflexionar. Así que si aún no has visto Amor Prohibido, te la recomiendo encarecidamente. Es una serie que no te decepcionará y que te dejará pensando en sus personajes y en su historia durante mucho tiempo. Y si ya la has visto, espero que este vídeo te haya ayudado a recordar por qué te gusta tanto y a apreciar aún más su complejidad y su riqueza. En resumen, Amor Prohibido es una telenovela turca que va más allá del simple melodrama. Es una historia compleja y fascinante que explora las pasiones humanas, las tensiones sociales y las consecuencias de nuestras decisiones. Con una producción impecable, actuaciones magistrales y una trama llena de giros inesperados, esta serie se ha convertido en un verdadero fenómeno cultural que ha cautivado a audiencias alrededor del mundo. Hemos explorado cómo Viter, atrapada en un matrimonio sin amor y resentida por la ambición de su madre, busca refugio en una aventura prohibida con Belul, desencadenando una serie de eventos trágicos. También hemos visto cómo las clases sociales y las expectativas familiares influyen en las decisiones de los personajes, añadiendo una capa de complejidad a la historia. Y eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado este análisis de Amor Prohibido. Me encantaría saber su opinión sobre esta telenovela. ¿Les gustó? ¿Qué personajes les parecieron más interesantes? ¿Qué les pareció el final? Déjenme sus comentarios abajo. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado. Si fue así, por favor denle like, compártanlo con sus amigos y, lo más importante, suscríbanse a mi canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Recuerden que subo contenido sobre series, películas y todo lo que nos gusta, así que seguro encontrarán algo que les interese. Hasta la próxima. No olviden darle like, compartir y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo.